Hola, muy buenas tardes, bendiciones, que el Señor les bendiga. Nuevamente aquí con ustedes, la hermana María García, siempre es un gozo y un placer para mí poder venir. Vamos a comenzar orando para desglosar esta palabra que Dios tiene para nosotros. Padre, yo te doy gracias por este tiempo que tú nos das, Padre. Gracias, Señor. María se hace a un lado, que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele, Señor, y ministre, Padre, que tengamos nuestros oídos listos para escuchar tu voz. Padre, nuestro corazón listo para recibirla. Y, Señor, nuestra voluntad entregada totalmente a ti. Yo te doy gracias por el favor que tú nos das y por la gracia que sin merecer tú pones sobre nosotros, Señor. Yo solo soy ese conducto y tu Espíritu Santo ministranos mientras entramos en esta porción de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hoy estamos en el tercer día de Elul. Hoy 16 de agosto. Y déjenme decirle, este día este día 3 de los 40 días de regreso que transcurren desde el primer día de Elul hasta Yom Kippur. Cada día lleva consigo una palabra y un pensamiento y un paso más hacia la cima del monte. Así es de que vamos a ver Moisés que destruyó aquello que había subido durante 40 días para recibir directamente de Dios. Y dice, descendió del monte llevando las tablas de piedra grabadas por el dedo de Jehová. Y vio el becerro y las danzas. Y eso nos lo dice aquí en Éxodo 32, comenzando en el versículo 19, es donde nos registra qué fue lo que sucedió, cómo fue que arrojó las tablas de sus manos y quebró al pie del monte, las quebró al pie del monte. La palabra de hoy es shavar, que significa quebrantar o hacer pedazos o destrozar. ¿Por qué las quebró Moisés? Porque un documento del pacto no puede entrar en un campamento que ya habían quebrantado el pacto con Dios. El quebrantamiento de las tablas no fue simplemente una pérdida de control o un momento de enojo de Moisés. Miren lo que aquí nos dice. Lo que aquí nos está hablando es de que fue un testimonio. La piedra, oh Señor bendito, la piedra estaba diciendo la verdad acerca del pueblo antes de que el pueblo estuviera preparado para reconocer esa verdad acerca de sí mismos. O sea que detengámonos y permitamos que esta palabra penetre en nuestro corazón. Miren lo que aquí pasó. Dice, el quebrantamiento no fue el final de la historia, fue simplemente el momento en que la historia comenzó a ser honesta. Y la honestidad es donde comienza todo regreso. Porque si no hay honestidad no podemos regresar. Nada durante estos 40 días puede ser restaurado mientras sigamos llamando completo a aquello que ya está quebrado. ¿Qué está hecho pedazos al pie de tu montaña? Esta es una pregunta muy importante y todavía está esperando que lo llames por lo que realmente es. Nómbralo. ¿Qué tú sientes que está allí al pie de tu montaña? Nómbralo. A lo mejor se quedó ahí tu fe.
A lo mejor dejaste las circunstancias eh, que la apagaran esa fe. No sé, y cumpliste, perdón, y ampliaste tu camino regreso al mundo. O quizás no te diste cuenta cuando comenzaste a caminar con un pie en el mundo y otro en la religión. Claro, en el mundo sería quizás porque aún te llama la atención sus entretenimientos. El mundo tiene muchas cosas para entretener, ¿verdad? Nuestra vista, para entretener distraernos y entretenernos. Eso es lo que hace. Y voy a hablar claro, las fiestas, las pachangas, los lugares donde en vez de ir a advertirles que se regresen al camino de Jesús, que a Dios le agradaría y que los llevaría a la salvación. Y en cambio nos unimos a ellos y a sus caminos. Y déjenme decirles, la advertencia no viene de mi parte o por mis palabras, pero miremos lo que dice aquí. El Señor me llevó a esta palabra, muy clara, por cierto. Proverbios 4, 26 al 27 dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Aleluya. Es una buena enseñanza, es un buen consejo. También dice en Mateo 13, versículo 9, dice, el que tenga oídos, que oiga. Hoy la palabra de Dios nos está enseñando cómo escuchar, cómo regresar a Dios. Descendió del monte, dice su palabra. Anteriormente nos había dicho que Moisés destruyó aquello que había subido durante 40 días para recibir de parte de Dios para su pueblo, ¿correcto? Ahora vamos a ver, desglosar estos versículos. Descendió del monte llevando las tablas de piedra grabadas por el dedo de Dios y vio al becerro y las danzas. Y nos va a explicar aquí en Éxodo 32, comenzando en el versículo 19. Este pasaje de Éxodo 32, del 19 al 35, y lo escudriñé, entré para averiguar, para indagar, para ver más revelación en el Torah, en el hebreo. Y sabe, en el trasfondo hebreo revela algo muy profundo, el cual lo comparto porque a mí me ministró. Vamos a ver, dice su palabra, perdón, dice su palabra, ardió en ira, se enojó Moisés. En el versículo dice, ardió en ira. La expresión hebrea dice sharahaf, literalmente la idea que es de que la nariz se encendió y ardió. Una expresión hebrea utilizada para describir una ira intensa. Eso es lo que tuvo Moisés cuando miró que estaban adorando al becerro. Las tablas quebradas es, en hebreo es shavar. Shavar, la palabra hebrea de shavar significa romper, quebrar o hacer pedazos o destrozar. Y aquí nos habla, las tablas representaban el pacto cuando Moisés las arrojó y se quebran al pie del monte. El acto se convierte en una representación visible, si podemos ver, de lo que Israel ya había hecho espiritualmente, ya había quebrado las reglas, ya había quebrado los mandamientos que Dios les había dejado. Y el pueblo había ya quebrantado el pacto antes que las mismas tablas fueran quebradas físicamente, espiritualmente ya estaban quebradas. Esto conecta profundamente con el tema de este mes de Elul. Hay cosas que nos han quebrantado de nuestra relación con Dios
hoy es el día que escuchemos lo que nos está diciendo a través de su palabra. Hoy comencemos a ver, la restauración no comienza fingiendo que nada ocurrió y que todo está bien. Comienza reconociendo honestamente lo que se quebró. Y hoy el Señor nos está diciendo, también habla acerca de el becerro. La palabra hebrea para becerro es Egel. Israel había construido algo visible para, porque estaba ya cansado de esperar que regresara Moisés. ¿Y qué dijeron? No sabemos lo que le habrá ocurrido. Atención con lo que continúa enseguida. Aquí encontramos uno de los grandes peligros espirituales de este capítulo. Vamos a ver, porque yo aprendí mientras lo leía y decía, Señor, gracias. Cuando no sabemos qué está haciendo Dios, podemos sentir la tentación de fabricar algo que podamos ver. El becerro representaba aquello que el ser humano puede crear y controlar. Cuando pierde la confianza durante la espera. Quizás alguno está desanimado el día de hoy porque has pedido y clamado por ese milagro, pero espérate, mantente ahí porque esto termina hermosamente. No te desesperes. Mira, dice el otro punto, y dice que lo molió al becerro hasta hacerlo polvo. Moisés tomó el becerro, lo quemó y lo molió y lo convirtió en polvo. ¿Saben qué? Desde la perspectiva hebrea, eso demuestra que aquello que había recibido adoración, que solamente y únicamente le pertenecía a Dios, debía de ser completamente eliminado del medio del pueblo. Se fijan cómo Moisés no es que se vaya a extremos, es que él está con Dios o no está con Dios. Claro que amaba al pueblo, porque ahorita vamos a ver más adelante, pero él deshizo ese becerro. Hay un principio espiritual importante aquí que necesitamos aprender. Dios no quiere simplemente que dejemos de adorar a nuestros becerros. ¿Saben? Cualquiera que sea aquello que tú pongas en frente de Dios. Nada tiene que estar en frente de Dios. Solamente Dios primero, y lo demás dice que viene por añadidura, porque su misericordia es nueva cada día. Dios, les repito, no quiere que simplemente que dejemos de adorar a los becerros, sino que Él quiere que destruyamos aquello que ocupe el lugar que solamente Él debe tener. Miren lo otro que también es muy importante que nos dice, el pueblo estaba desenfrenado. O sea, en hebreo es para. En el versículo 25 aparece una palabra hebrea muy significante que es para. Puede expresar la idea de quedar sin control, desordenarse, soltarse o quedar sin restricción. Hay personas que en cuanto salen de la presencia de Dios quedan sin restricción, desordenadamente y sin control. Por eso es importante mantenernos bajo su mirada y cerca ahí de Él, a sus pies. El problema ya no era solamente el becerro. El pueblo había perdido sus límites espirituales. Sí, hay veces tomamos nuestra vida espiritual como algo común. No es común. Aleluya. Miren lo que aquí nos dice. Cuando desaparece la reverencia hacia Dios, también comienza a desaparecer las restricciones que protegen al pueblo. Y es donde decimos, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó esto? Porque poco a poco nos vamos alejando y alejando de esa protección donde estamos bajo Dios. Mire también, todo el que esté, lo que les dijo Moisés, todo el que esté de parte de Jehová,
Moisés se coloca en la entrada del campamento y les dice: todo lo que esté de parte de Jehová, que se pase de mi lado. Miren nomás, la palabra hebrea utilizada para parte o favor está relacionada con la idea de estar con o pertenecer o identificarse con alguien. Y Moisés está colocando al pueblo frente a una decisión. ¿Y de quién eres hoy? No podemos permanecer. Esta misma pregunta no la podemos hacer ahora nosotros. No podemos permanecer indefinidamente en el pacto con Dios y el becerro es el mundo. El pacto viene siendo Dios y el becerro es el mundo. ¿Entendemos esto? O estamos con Dios o estamos adorando a ese becerro. En el contexto de Elul, que es en este mes, esta pregunta sigue siendo poderosa. ¿Qué nos ha alejado de Dios? La envidia, querer ser mejor que otros, falta de perdón o los lujos ostentosos, tener propiedades y viajar, riquezas, placeres del mundo. Si Moisés en este momento nos preguntara: el que esté de parte de Dios, póngase a mi lado, ¿qué lado escogeríamos? Hagamos esa decisión bien hecha de quién somos y hacia dónde estamos caminando. Recordemos, este mes, Elul, es por eso que es uno de los más holies, más santos en el pueblo de Israel, porque es donde toman esa decisión de volver. Elul es el tiempo de regresar. Mira lo que dice el otro punto, el pecado, chatá. Cuando Moisés habla del pecado del pueblo, aparece el concepto hebreo de chatá, que significa errar al blanco, desviarse o fallar el objetivo. El pecado no es solamente hacer algo incorrecto, hermanas y hermanos, también implica salirse del camino por el cual fuimos llamados y para el cual fuimos llamados. Israel había sido llamado a adorar a Dios, pero había dirigido su adoración hacia una obra de sus manos, que fue el becerro que construyeron. Juntaron todo el oro y lo construyeron. Ahora miremos aquí la intercesión de Moisés. Y aquí ocurre uno de los momentos más profundos del capítulo, donde Moisés vuelve a subir y dice: ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo? Pero después intercede. Sin embargo, yo te ruego, le dice, que perdones su pecado. Moisés se coloca entre un pueblo pecador y un Dios santo. Y él sabe que Dios sí escucha. Mira, esto revela el corazón de lo que es un intercesor. No solamente señala el pecado, se coloca delante de Dios para clamar por misericordia por el pueblo. Y si miremos aquí lo que dice Moisés: bórrame del libro. Cuando Moisés le dice: si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. Él mismo quería pagar también, aunque él no había pecado. ¿Sabes? Vamos hasta qué punto, si lo vemos, llegaba su identificación con el pueblo. Moisés no estaba diciéndole simplemente: ellos pecaron, su corazón está unido a ellos. Sin embargo, Dios responde que cada persona es responsable de su propio pecado. Y aquí vamos a ver, aparece un principio muy importante para que aprendamos. Dice este principio importante: la intercesión puede clamar por misericordia, pero no elimina la responsabilidad personal delante de Dios.
vamos a contestarle a Dios. Sí, la misericordia en medio del juicio. El capítulo termina diciendo: yo, Jehová, envío una plaga sobre el pueblo debido al becerro. O sea, había consecuencias. Esto nos muestra que la misericordia de Dios, mis amadas hermanas y hermanos, no significa que el pecado no tenga consecuencias. Claro que tiene, claro que las tiene, pero tampoco significa que el fracaso sea el final, porque tenemos un Dios amoroso. Israel había quebrantado el pacto, las tablas habían sido quebradas, el pueblo había pecado gravemente, pero Dios, dice, todavía tenía un camino para la restauración. Hoy te está diciendo: no te sientas perdido, no sientas que se ha terminado cualquier pecado, reconociéndolo delante de Dios y volviéndonos, regresándonos de ese mal camino, redirigiendo nuestro caminar hacia Dios. Dios tiene un corazón de misericordia. Mira, todavía tenía un camino de restauración. La conexión con este mes de Elul, este capítulo encaja profundamente con el mensaje de Elul, y la palabra hebrea es shuv, que es regresar. Primero viene el conocimiento: hemos pecado. Eso es lo que hoy tenemos que hacer. Después viene el arrepentimiento: me arrepiento, Señor. Necesitamos regresar. Luego viene la intercesión: Jehová, ten misericordia. Y finalmente viene la restauración: Dios vuelve a escribir. Por eso, el mensaje de hoy de Elul, no es simplemente mira lo que hiciste mal. Es reconoce lo que se quebró y vuelve tu corazón hacia Dios y permite que Él restaure, y que restaure lo que ya tú no puedes restaurar por tus propias fuerzas. Yo no me puedo restaurar a mí misma. Es Él el que... Y recuerda que las tablas, esto es muy importante, fueron quebradas, pero el pacto no se terminó ahí. El becerro fue destruido, pero Israel no fue abandonado. Moisés intercedió y Dios abrió el camino hacia la restauración. Aleluya. Elul, este mes, nos llama a hacer lo mismo: detenernos, examinar nuestro corazón, reconocer dónde le hemos fallado, dónde nos hemos desviado y dónde hemos fallado a Dios. Ese es el paso de hoy. Selah, dice el Salmo, que quiere decir: meditemos en esta palabra y hagamos shuva, regresemos a Dios, hermanas y hermanos, porque Dios tiene las puertas abiertas y un corazón lleno de amor para ti, para mí. Él tiene misericordia por el pecador. Vamos a orar. Oh Padre, Señor, te pedimos que esta palabra de hoy traiga en nosotros el deseo de meditar en ella, y que examinemos nuestros corazones y nos muestres dónde nos salimos de tu camino. Recuérdanos, Señor, y provoque en nosotros el deseo de regresar pidiéndote perdón. No quiero quedarme en el lugar donde solo reconozco que te he fallado. Quiero venir a tus pies y pedirte perdón y decirte: tómame de nuevo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres por esta palabra. Y ahora voy a hacerles una invitación. Yo creo que es la más importante de tu vida. En realidad me honra ser solamente el conducto que Dios esté usando para todo aquel que no ha confesado a Jesucristo como a su Salvador. Este es el día. Y si ese eres tú, vamos a orar. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, oh, te abro mi corazón y te digo:
que entres en Él. Perdóname mis pecados. Oh Señor Jesús, sé que tú moriste en la cruz por mí, por pagar todos mis pecados. Te doy gracias, Señor. Enséñame a seguir caminando y buscando más de tu presencia. Amén y amén. Gracias. Si tú has hecho esa oración, déjame decirte, en el cielo hay fiesta. Y no solo eso, sino que déjame decirte también, tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así es de que regocíjate y gracias por haber hecho esta oración. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga su rostro resplandecer, que el Señor abra su corazón, su mente y tengan la decisión de regresar de nuevo al camino que es el único, es Jesús el que nos lleva allí a la presencia de Dios. Gracias, y si esta palabra les ha bendecido, compártala. Está en YouTube y está en Facebook. Y compártela con tus contactos porque puedes alcanzar a alguno de ellos por medio de esta palabra. Bendiciones y hasta pronto.